Muy buenos días a la Asamblea Departamental, a los diputados, a los asistentes, a la doctora Huertas, que nos volvimos a ver hace algunos años ante una situación un poco difícil. Le agradezco ese acompañamiento que tuvo en la Defensoría del Pueblo y qué chévere verla en esta oportunidad en la gobernación del Quindío. Sé que su intención y su responsabilidad con el territorio es bien grande y lo confirmo. Por supuesto, hay algunas, digamos, contradicciones o algunos puntos de vista diferentes en relación al caso puntual, pero le reconozco también ese trabajo que hizo en la Defensoría del Pueblo y que ojalá lo continúe desde la gobernación. Entonces, bueno, lo primero que hay que saber y es que aquí en esta discusión no hay nada diferente a lo que se ha venido hablando y discutiendo de vieja data. Es decir, cuando yo planteo en la demanda que es necesario replantear este turismo, es precisamente una advertencia que se ha manifestado desde la ciudadanía y desde las instituciones. Y me remito a los diferentes documentos en el escrito de demanda, a los diferentes documentos que al respecto se han emitido. Esquema de ordenamiento territorial que fue emitido en el año 2001 y nos dice que en efecto este turismo o el turismo que se empieza a abordar desde esa herramienta de planificación debe ser enmarcado dentro de la sostenibilidad ambiental. Pero en la práctica, esa actividad económica no ha sido posible materializar. Y no solamente el esquema de ordenamiento territorial, estamos hablando de las otras herramientas de planificación que tienen que ver con el territorio y nos indican que el turismo que es permitido, que tiene uso de suelo asignado dentro del ordenamiento territorial, debe enmarcarse dentro de la sostenibilidad. Y ahora, en el marco de la pandemia, pues ese turismo lo que nos está ocasionando es una situación más complicada. Los aumentos exponenciales de coronavirus desde el preciso momento en que se abre desde noviembre el pueblo, pues lo podemos observar por parte de la Secretaría de Salud en los diferentes informes que pasa a diario. Entonces, hay una serie de situaciones que deben ser replanteadas. Lo del COVID no puede ser descontextualizado a este turismo que en últimas es completamente insostenible. Este proceso que emprendo desde una acción de tutela tiene una génesis y por supuesto desde la ciudadanía y que se concluye o que se materializa, digamos, este esfuerzo ciudadano en la elección de Jaime Arias dentro del corporado del Consejo Municipal. Y llevo también esas inquietudes al Consejo Municipal, las discusiones que se han dado en el espacio de la democracia de Salento, Consejo Municipal, pues han suscitado este temario, turismo sostenible versus actividad económica. No podemos soslayar y desconocer la realidad que la actividad principal económica del municipio de Salento es el turismo. Y por ende esto no se está condenando, simplemente es materializar lo que ya dije, lo que está establecido en la norma y en las determinaciones. Ahora, entrándonos en materia, que precisamente el día martes, antier, nos reunimos con la alcaldía municipal para empezar a abordar y acatar esta orden judicial. Varias situaciones se presentaron, entre ellas la delimitación del Valle de Cocora. Cuando yo presento la demanda, presento a su vez todo el material probatorio y dentro de ese material probatorio están las herramientas de planificación territorial. El único instrumento que los territorios tienen para delimitar políticamente, ambientalmente, geográficamente, son los ordenamientos territoriales, los esquemas de ordenamiento territorial en el caso de Salento. Esta herramienta es la matriz y por la cual nos establece cómo vamos a actuar sobre el territorio. Sobre esa determinación no nos podemos salir. Por eso pedirle al tribunal
que aclare cuál es el área que está definida o cuál es el área en la cual se debe intervenir, pues no es competencia del tribunal. Eso es una competencia del ordenamiento territorial. ¿Dónde está la delimitación del casco urbano de Salento? En el ordenamiento territorial. ¿Dónde están las delimitaciones de las veredas de Salento? En el ordenamiento territorial. ¿Dónde está la delimitación del Valle de Cocora? Ojo, que el Valle de Cocora es una porción de territorio que está dentro de una vereda. Y esa porción de territorio está claramente definida dentro del ordenamiento territorial. En el ordenamiento está la vereda Cocora y está el Valle de Cocora. Ambos tienen delimitaciones y están ubicados, digamos, en términos geográficos en esta herramienta de planificación. No es, digamos, como lo interpreté yo en la mesa, no es la alcaldesa lo habló como una imposición, lo entendí yo, o algunos entendieron mal, digamos la exposición, pero no es, digamos, una delimitación que se la inventó Jaime Hernán Arias, no, en lo absoluto. Y el Tribunal Administrativo me parece que fue atinado digamos, en la interpretación, porque en el material probatorio y en los argumentos y en los hechos cito dónde está el Valle de Cocora. Entonces, quiero que quede absolutamente claro que no hay no hay una ambigüedad y no hay, digamos, tampoco, no podemos decir que no hay claridades en cuanto a la ubicación del Valle de Cocora, porque eso está claramente definido dentro del ordenamiento territorial. No es de la competencia del tribunal definirlo, tampoco me lo estoy inventando, y si nuevamente toca redefinirlo, no es el momento, porque lo que vamos a hacer es simplemente acatar una acción de tutela. Y cuando se proceda con toda la actualización y modificación del ordenamiento territorial, ahí podemos decidir si se amplía, si se reduce o si le definimos una nueva demarcación al Valle de Cocora. Se habla también de la zona de influencia del Valle de Cocora. Las herramientas de planificación territorial, como lo dice la doctora Paula, deben estar en absoluta articulación. Así como en absoluta articulación deben estar las diferentes sentencias, las 3 que se han emitido en el territorio de Salento: Parque de los Nevados, Río Quindío y Valle de Cocora. En ese sentido, creo que estamos entendiendo, digamos, los alcances del fallo. Pero en los 3 casos fueron hechos diferentes. Es decir, si bien se le asignan a estos ecosistemas, se le asigna la condición de sujeto, no es lo mismo tratar un objeto que un sujeto. De ahí la importancia de los fallos, porque ya estamos metiendo en un terreno de tratamiento con estos ecosistemas. Entonces, al declararse el Valle de Cocora como sujeto de derecho, implica un relacionamiento específico y especial ya con un sujeto que en últimas es necesario para garantizar la vida. Lo mismo sucede con el río Quindío y lo mismo sucede con el Parque Nacional Los Nevados. Como los casos son tan diferentes, es decir, sobre el Parque de los Nevados, la demanda se dio precisamente por unos conflictos socioambientales relacionados con ampliación de la frontera agrícola, ganadería extensiva, deforestación, polígonos mineros, y entre otras situaciones. Sobre el río Quindío, la sentencia se da precisamente por la contaminación de las aguas producidas por una planta de tratamiento que no funciona. Y sobre el Valle de Cocora, la sentencia se da por un turismo insostenible. En los 3 casos son todos escenarios diferentes. Por eso se ubica al río Quindío, o se le asigna al río Quindío esa condición de sujeto, independiente al Valle de Cocora, independiente al Parque de los Nevados. Pero insisto, todas tienen que estar en absoluta articulación. Ahora, estas herramientas de planificación, como ya están, es decir, lo que nos dice el esquema de ordenamiento territorial, lo que nos dice el POMCA,
Lo que nos dice el plan de manejo de la palma de cera, que no se habló en la reunión con la alcaldesa, con la alcaldía. Lo que nos dicen todos estos instrumentos de planificación es que eh, el territorio no puede ser partido, porque la naturaleza no tiene límites. El agua corre, el Valle de Cocora está ahí y es regulador del agua. Y donde nace el agua está el Parque de los Nevados. Ahora, se habla también de unas posibles prohibiciones. No, yo creo que meternos en un terreno todavía que no es de la sentencia, yo creo que es riesgoso. Es decir, aquí la sentencia nos dice que tenemos que definir una capacidad de carga en el Valle de Cocora. ¿Dónde está el Valle de Cocora? En la delimitación del esquema de ordenamiento territorial. Y si empezamos a ubicar también a generar prohibiciones, nos estamos metiendo ya en una competencia que tiene que ver con la modificación de los ordenamientos territorial, que no es de la sentencia. Aquí no hay nada diferente con esta sentencia, sino materializar el turismo sostenible, que es mandato legal y es mandato de las herramientas de planificación territorial. Si nos vamos a meter con la modificación y ajuste del esquema de ordenamiento territorial, ese es otro proceso que de hecho lo está haciendo la administración municipal. Por supuesto que en ese proceso debe también llegar la capacidad de carga que se defina. No puede, por supuesto, descontextualizarse y no puede, por supuesto, desconocerse los resultados de la capacidad de carga. Pero ese es el mandato. Es decir, nos dice el tribunal que hagan un estudio de capacidad de carga. Punto. Ahora, es la oportunidad, porque pues todas las discusiones que se han dado en relación a ese turismo insostenible, pues lo hemos manifestado desde muchos años atrás. Esta sentencia establece la senda finalmente para que todos los actores estatales y la ciudadanía fundamentalmente, porque aquí la sentencia parece muy, muy interesante en el sentido de que se debe garantizar el principio de la participación ciudadana. Y la participación ciudadana, no, Salento tiene 7.000 habitantes. Yo pues, entiendo que en el análisis deóntico de la misma sentencia es la representación de las comunidades. Es decir, aquí no van a confluir 7.000 habitantes, aquí vamos a entendernos con la representación de los líderes y aquellas personas que tienen una vocería y un reconocimiento ciudadano. Ahí es donde entiendo yo que la sentencia está garantizándose la participación ciudadana. Y es la oportunidad, insisto, es la oportunidad para que este turismo soñado, sostenible, en última se logre materializar. Vea, estas discusiones las hemos dado en muchos espacios. La Corporación Autónoma Regional del Quindío ha estado presente. Yo que tengo amigos allá en la corporación, todo el tiempo me los encuentro y hemos hablado de lo mismo, pero no ha sido desde antes del 2001, desde el año 2000, no ha sido posible materializar ese turismo sostenible. Aquí no se está condenando como tal esa actividad, como también en algunos ciudadanos y unos rumores se han generado en Salento. No se está condenando esa actividad. Al contrario, se piensa es regularla, como lo hacen en todas partes del planeta, porque toda actividad humana naturalmente es impactante, y más impactante cuando esa actividad del turismo se desarrolla en masa y además nos está generando unos problemas sociales y ambientales. Yo creo que hay una metodología que debe establecer esta mesa de trabajo
para garantizar. Yo creo que eso es lo primero que debe resolver la mesa técnica para el estudio de capacidad de carga. Primero, que establezca cuáles son los lineamientos técnicos, jurídicos, de los cuales se van a tener en cuenta para este estudio de capacidad de carga. Y el otro asunto que es clave y que es fundamental, una metodología específica para la participación ciudadana, porque comparto lo que dice la doctora, en el sentido que pues aquí no pueden, pues sí es complejo entender la sentencia en el sentido estricto de que pues aquí no pueden, no es posible garantizar la participación de 7.000 habitantes. No, eso no se da en ninguna parte del planeta, digo yo, pero sí con una metodología establecida para la participación ciudadana podemos, podemos, eh, podemos generar un diálogo con los actores del territorio. Y los actores del territorio son las juntas de acción comunal, los habitantes de Cocora, ¿cierto? Con sus representantes. Ahí, digamos, hay un tema complejo con los habitantes de Cocora, con los propietarios, con las diferentes líderes ambientales, el sector del turismo, no solamente los del Valle de Cocora, sino también aquellos entidades y actores del turismo que están en el territorio, y en el territorio hablo del municipio de Salento, y todas aquellas iniciativas ciudadanas, civiles, que deben confluir en esta decisión. Pero eso, insisto, solamente se garantiza si se establece una metodología de trabajo y de participación democrática específico. Ya para finalizar, yo creo que esta es una gran oportunidad. Si bien el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales impugnaron la sentencia, yo creo que como está estructurada ya los pronunciamientos judiciales, ya desde la línea jurisprudencial que tenemos desde la declaratoria de como sujeto de derechos al río a trato, es muy difícil que este tipo de sentencias se caigan, porque además estamos hablando de un ecosistema específico, tan importante como el río Magdalena, tan importante como la Amazonía, tan importante como el Parque de los Nevados, tan importante como el río Quindío. De ahí a que se centre la atención por parte de los jueces, la necesidad de darle un tratamiento a estos específico a los ecosistemas que son necesarios para la vida. Yo creo que ahí termino mi intervención, y pues no sé si de pronto más adelante ya generaremos un diálogo.